Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a una emisión más en Criterios en este 21 de agosto. Es un honor que usted nos acompañe en el abordaje de un tema fundamental que se ha estado hablando en toda la semana, y es que es necesario abordar la creación de la Red Nacional de Hospitales. Porque mucho se está especulando. Algunos dicen que es una privatización del sistema, que de repente usted va a tener que contratar a una aseguradora para recibir una buena atención. Por otro lado, también se está mencionando que, mire, pero es que esto es bueno porque esto fortalece la salud. Bueno, pero nosotros tenemos que equilibrar como tal para saber si esta medida es correcta y es beneficiosa para el pueblo salvadoreño o es altamente perjudicial. Y sin más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general de Simetriz, el doctor Rafael Aguirre. ¿Qué tal, doctor? Un gusto, encantado. Muchas gracias, Fernando. Para mí siempre un privilegio acompañarles acá en Mix de Medios, en Criterios, y poder dirigirme a la población también en este momento, pues, importante porque la salud siempre va a ser importante para un pueblo que quiera modernizarse, ¿verdad? Llamarse de primer mundo, pues el sistema de salud es algo prioritario, y creemos pues que todos los esfuerzos encaminados hacia que nuestro sistema de salud se fortalezca deberían de ser bien vistos, sobre todo si estos han sido consensuados con la población, sí, claro, que es la beneficiaria, y pues los médicos y el profesional de salud operativo que va a echar a andar a cabo todas esas políticas. Así que muchas gracias. Encantado, doctor, que nos haya aceptado la invitación. Así que vamos entrando en materia con la pregunta: ¿privatización o no privatización? ¿Qué es esta ley de la Red Nacional de Hospitales? Sí, realmente el literal G del artículo 3 de la ley abre el paso para hacer las concesiones, es decir, darle a una entidad privada, a una entidad pública, darle a privados lo que es atención en salud. Todo aquello que lo requiera en este momento la Red Nacional de Hospitales y que requieran concesionar ese apoyo o ese abordaje que se haga de alguna problemática de salud, pues entonces lo puede hacer con privados o aún con mismas entidades públicas. Entonces es ahí donde nosotros vemos, como gremio, hemos estado analizando la ley paso a paso y artículo por artículo, y es donde vemos que abre la puerta para lo que hemos dicho y hemos estado denunciando tiempo atrás de la privatización. Entonces nos preocupa esto, y por eso nosotros el día de ayer sacamos un comunicado manifestándolo. No estamos hablando que ya es algo concreto, directo a lo que es privatización, pero si yo le digo, bueno, mire, voy a hacer asocio público-privado, voy a hacer la concesión de este bien o servicio, pues y lo voy a entregar a un tercero, pues desde ese momento yo estoy privatizando la salud. Que me va a costar un poco a mí más, o a la población le va a costar más de lo que actualmente ya paga. Yo he escuchado analistas que han hablado, nosotros hacemos 3 pagos, y yo lo veo realmente cierto, ¿verdad? Pagamos a través de nuestros impuestos, con el IVA que pagamos nosotros, pagamos a través de la renta anualmente cuando se nos hace este descuento del dinero, y pagamos a través de una cotización del Seguro Social. Y muchas veces las otras personas pagan adicionalmente a eso, sacando de su bolsillo, haciendo gasto de bolsillo, así es, pagando más todavía por la salud, cuando nosotros necesitamos urgentemente ser atendidos, o que por lo menos sea de una forma más prioritaria. Pero entonces vemos nosotros que esto vendrá o no vendrá, qué es lo que va a suceder, y ese es el miedo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, hasta este momento, lastimosamente no se ha manejado de una forma más transparente todo aquel movimiento de dinero. Si nosotros nos vamos al Seguro Social y nosotros buscamos en la oficina virtual que se tiene de información y respuesta, por ejemplo, las actas del Consejo Directivo, las últimas son de mayo de 2023. O sea, el Consejo Directivo se ha estado reuniendo semana a semana y han estado tomando decisiones, y como lo hemos dicho, decisiones tan importantes como despido de personal médico, despido de personal de trabajadores de la salud.
Pues entonces, si han estado ocurriendo todas estas sesiones, ¿por qué llevan más de 2 años de atraso todas las actas del Consejo Directivo y no las han subido todavía al portal web de transparencia? Claro. Asimismo, las compras, todas las compras están retrasadas, más de 1 año tienen de retraso la manifestación de todas las compras. Entonces, a raíz de todo esto, pues obviamente entra la duda y la pregunta de qué va a suceder cuando ocurra una concesión. ¿Se le va a poner también reserva? ¿No se va a poder saber a quién se le está concediendo esta oportunidad de atender a las personas? Y todo eso es lo que nos preocupa. Ahora, estamos hablando que eso es solo un literal de toda la ley. Son 107 artículos que contempla la ley. Y pues cada uno de esos nosotros podemos ir viendo y haciendo el análisis realmente si esta ley va a venir a ser un antes y después o realmente solamente es un parche bonito a nuestro sistema de salud, pero tremendamente caro. Eso es lo que nosotros podemos ver y podemos empezar desde el análisis desde el artículo 2. En el artículo 2 nosotros podemos ver que dice, declárese esta entidad como una nueva red de hospitales. Entonces, cuando nos hablan de nueva red de hospitales, cuando tú te hablas de nuevos zapatos, nueva camisa, no es la camisa que acabas de lavar y que te estás poniendo desde hace 1 año. Se supone que es una camisa recién comprada que la vas a estrenar. Pero ¿de qué hospitales estamos hablando? Si ahorita sabemos que los nuevos hospitales son el Hospital Nacional Rosales, sí, que están construyendo el nuevo, y el Hospital de Nejapa, y paramos de contar. Entonces, ¿a qué nueva red nos vamos a referir? Si está hablando, la misma ley dice que lo que va a hacer la Red Nacional de Hospitales es absorber a los hospitales antiguos o a los hospitales que ya están para que conformen parte de la red. Y entonces ahí es donde entra la duda. Entonces no estamos ante una nueva red. Realmente lo que estamos es a seguir atomizando al sistema de salud. Tenemos en este momento FOSalud, tenemos Ministerio de Salud, tenemos Seguro Social, tenemos Bienestar Magisterial, Bienestar Militar y tenemos el área privada. Son 6 microsistemas dentro del sistema. Y hoy vamos a tener un 7º que se llama Red Nacional de Hospitales. Que aparentemente, como que si fuera Pac-Man, se va a ir comiendo aparentemente al Ministerio de Salud, a FOSalud, a todos los demás. Eventualmente. Que es lo que la misma ley refleja, pues, de forma gradual, pero al final no se entiende cuál realmente es el objetivo. Si no estamos cambiando lo que del sistema nos ha estado fallando. Mala administración, mala gestión y mala supervisión. Bueno, ¿qué es lo que siempre se ha denunciado acá, doctor? ¿Qué es lo que siempre hemos estado platicando, Fernando? Entonces, al final, ¿qué estamos cambiando? ¿Realmente es una nueva ley? Y algo que recalcar por último en este análisis es que esta ley no ha sido consensuada. No han llamado a asociaciones médicas, vaya, ni siquiera a la FENEMED. ¿Quiénes son la FENEMED? ¿Se acuerda cuando le hicieron la competencia al colegio médico? Sí. Entonces, esa FENEMED, hasta el momento que nunca después se volvió a pronunciar, ni siquiera esa se ha pronunciado hoy por la ley. O sea, ni siquiera ellos, colegio médico, sindicatos como el nuestro, como los demás sindicatos de salud que existen, asociaciones de otros médicos, cirujanos, reumatólogos, cardiólogos, las otras asociaciones de médicos que existen. Vaya, pero ni siquiera la CONADEM, que es el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, se ha tomado en cuenta. O sea, son asociaciones que ellos mismos han creado. No estamos hablando de asociaciones que ya estaban. Ni a sus propias asociaciones sino que ni a sus propias asociaciones se han consultado. Entonces creemos nosotros que eso hay que recalcar. Esta ley no ha sido consensuada. Lamentamos eso. Hay todavía puerta abierta para el diálogo y lo que hacen es rechazarlo. Y al final, ¿quién es el directamente afectado, Fernando? Es la población, que continúa viendo el encarecimiento de los medicamentos, la falta de medicamentos, la falta de insumos médicos y que ahora se quiere vender como panacea esta nueva ley. Y no va a ser así, lastimosamente. Es decir, esta Red Nacional de Hospitales no resuelve, solo aglutina. Lo único que va a hacer es centralizar aún más. Pero mi gente de Comasagua, mi gente que está allá en Conchagua, la gente que está en toda esta área rural, 1.7 millones de salvadoreños. Sí. O sea, ¿qué los vamos a hacer? No, los vamos a obligar a que vengan hasta San Salvador para que reciban atención de calidad. No podemos hacer eso. O sea, seguir centralizando en medicina no funciona. Que centralicen en economía, que centralicen en hacienda, que centralicen en lo que quieran. Pero en salud la centralización no funciona, porque el mega super extra especialista que yo tengo aquí en San Salvador no me le beneficia en nada a aquella persona que vive a 180 kilómetros de la capital. Yo tengo que acercarle los sistemas de salud a esa población y no alejárselos, que es lo que esta ley también va a provocar. Con esto, doctor, nos vamos a la primera pausa comercial. Ya regresamos en Criterios.
Gracias por continuar con nosotros. Y es que hay demasiadas dudas con respecto a la Red Nacional de Hospitales. Y una de esas dudas es, ¿para qué va a quedar o para qué se va a utilizar el Ministerio de Salud si al final el control de la Red Nacional de Hospitales le va a quedar a la Presidencia de la República? Por favor, doctor. Sí, nosotros estamos ante esto preocupados porque realmente se están duplicando y hasta triplicando funciones dentro de lo que es esta nueva ley. Vaya, fíjate, para un ejemplo, en el artículo 3 que platicábamos del literal G, también además menciona que la vigilancia, dice que la red de hospitales va a estar a cargo de la vigilancia de los centros hospitalarios o de los centros que vaya adquiriendo en el transcurso de su evolución. Pero no es esto lo que hace el Consejo Superior de Salud Pública. Esto es duplicar funciones. Si la función del Consejo de Salud Pública es estar vigilante de las clínicas, de los hospitales privados y públicos, de estar pendiente del desarrollo adecuado, de que haya adecuado manejo de excretas, es decir, de tóxicos biológicos, ¿verdad? De sangre y de tejido putrefacto y de todo eso. Entonces, si ya el Consejo Superior de Salud Pública ejerce esa función de vigilancia, ¿para qué necesita otro vigilante? Vaya, lo de las especialidades médicas. Las universidades ya están formando residentes a través del Hospital Nacional Rosales, del Hospital de Maternidad, de los hospitales del Seguro Social. O sea, ya tenemos universidades creando residentes o manejando lo que es la formación de residentes. ¿Para qué necesita una nueva entidad? O sea, ya el Hospital El Salvador, del mismo ministro, hemos escuchado que allá se forman alrededor de 100, 150 especialistas. El Hospital Rosales generaba 200 especialistas. El Seguro Social, otros 200 especialistas. Entonces, ¿cuál es el punto de crear una asociación más o de cortarle alas al Hospital Rosales para pasárselo a esta nueva red? Entonces, es lo que no entendemos y sobre todo porque no va a estar siendo fiscalizado por ninguna universidad. ¿Quiénes van a ser los garantes? Aparte del Ministerio de Educación y por parte de la Ley de Educación Superior, ¿quiénes van a ser los garantes de la adecuada formación de nuestros especialistas? Entonces, todas esas dudas surgen por lo que se lee en la ley. La otra, las credenciales. Dice que esta nueva red va a otorgar credenciales y va a certificar y recertificar a los especialistas que trabajen ahí. Pero y nuestro ya lo va a hacer la CONADEM, pues. No, ya lo hace. O sea, y eso la CONADEM es una entidad que ellos han creado. O sea, ¿por qué están duplicando y triplicando esfuerzos en los cuales ya se está invirtiendo? Porque el presupuesto de la CONADEM tampoco es que sea regalado. El trabajo ahí, los compañeros y todo el equipo de trabajo de la CONADEM no es que lo están regalando. O sea, hay un presupuesto ya otorgado para esto y hoy vamos a tener otro presupuesto para que otra entidad esté certificando. Eso es lo que no entendemos. ¿Cuál es el punto final de tener diferentes áreas haciendo el mismo trabajo? Entonces volvemos a lo mismo, a la redundancia, gasto de esfuerzo, gasto de financiamiento, dinero que no tenemos y entonces ya vamos a llegar al análisis de lo del pago. Vale, ya vamos a llegar a ese análisis. Entonces al final está sucediendo una redundancia de esfuerzos y esto lo que lleva es a consumir el doble de dinero y doble de todo lo demás. Pero aparte de esto, los siguientes artículos, por ejemplo el artículo del organigrama de administración de la nueva red nacional de hospitales, violenta completamente los convenios internacionales que el país ha firmado, sobre todo lo que es el diálogo tripartito. Si toda entidad, como es el Seguro Social, como era el ISAFOR, dentro de ellos como es hoy el Consejo Superior de Trabajo, todas estas entidades se han caracterizado porque se han hecho conforme a los convenios internacionales de diálogo tripartito, donde está empresa privada, trabajadores y gobierno tomando decisiones en conjunto. ¿Para qué? Pues obviamente para que tenga un mejor impacto en la población. Pero nosotros vemos que en el organigrama dejan fuera a la empresa privada y dejan fuera a los trabajadores. Solamente es el área propia del Ejecutivo el que toma posesión de ella. La DOM, la nueva Dirección de Compras Públicas, entre otros, y los delegados de Casa Presidencial. Entonces, realmente todo esto lo que vamos viendo nosotros es que no va fortaleciendo lo que es el diálogo social, sino todo lo contrario, lo va debilitando y va dejando la generación de decisiones muy importantes en algún momento que se lleguen a dar de compras o de concesiones a entidades propiamente gubernamentales, que obviamente pues obedecen una línea y punto, no pueden tener poder de decisión o poder de discusión para generar mejor debate y obviamente que la mejor solución sea aplicada.
Entonces, todo esto preocupa. Además de esto, que cada vez más los muebles, los inmuebles que sean de los hospitales en este momento del Ministerio de Salud van a ser parte de la red nacional. ¿Cuál es el problema? Que habla de renta de bienes, fíjate. O sea, nosotros, tras que tenemos pocos hospitales, que el Hospital Rosales, la mitad vaya a ser rentado y la mitad vaya a ser utilizado por el Ministerio de Salud. O sea, entonces, ¿para qué voy a estar creando yo nuevos hospitales si lo que voy a hacer es rentarlos? Porque aquí habla, la ley le faculta a esta nueva entidad rentar bienes muebles e inmuebles que vayan adquiriendo. Y si te dice que los hospitales los van a ir adquiriendo poco a poco, los hospitales de la red del MinSal los va a ir adquiriendo poco a poco, entonces poco a poco podemos ir también rentando. ¿Qué es eso? Privatización. ¿A quién se los voy a rentar? No se los voy a estar rentando a un arquitecto o a un ingeniero. No, se los voy a rentar a una empresa de salud, para que él me lo administre, para que él me pague por la atención que va a dar en ese inmueble. Van a transar con los fondos de la entidad. ¿A qué me refiero con esto? El dinero que capte o el dinero que venga de Hacienda o el dinero que venga de donde él capte, ese dinero lo van a poder transar en bolsa de valores y lo van a poder meter a diferentes administraciones. No sé, van a comprar Bitcoin, ¿qué van a hacer con el dinero? Estamos hablando entonces de la Red Nacional de una ley de lucro. Correcto. O sea, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que habla el artículo 18 de la ley, que va a poder transar con los fondos que tiene y va a poder ser colocado en títulos valores, va a poder ser colocado en letes, en cualquier cosa que pueda hacer nada que ver con el área de salud. Correcto, porque no lo dice que va a ser exclusivamente para invertir en la misma red. Dice que de las ganancias que de eso surjan, pues se van a tener que invertir en la red. Pero hasta el momento esas son las cosas que se han estado discutiendo a nivel nacional. ¿Cuál ha sido la ganancia que hemos tenido de las inversiones que se han hecho públicas? Entonces tenemos que dejar fuera, en el artículo 26 señala que dejan fuera a la Superintendencia de Regulación Sanitaria, otra entidad creada en esta administración. O sea, ¿para qué crean administraciones si después las van a estar ignorando? O sea, solo generan burocracia tras burocracia. ¿Qué viene a hacer la burocracia, Fernando? A generar más estorbo para la atención directa de la población. O sea, el punto final que yo quiero llegar es que mi paciente tenga su enalapril a tiempo, que tenga su metformina a tiempo, que tenga su insulina a tiempo, que las jeringas de insulina se las estén dando, que las bolsas de colostomía, como me estaban denunciando en Atlacat, no se las están dando las bolsas de colostomía. Imagínate, habíamos dicho que ahorita han llegado, pero esto es problema de supervisión. ¿Por qué? Porque en el hospital médico quirúrgico les están dando 60 bolsas a nuestros pacientes. Y en Atlacat, ¿por qué no hay? Director de Atlacat tiene que aclarar por qué no tiene bolsas de colostomía. ¿A quién le ha pedido? ¿A quién le ha hecho la petición? ¿Y por qué no se las han llevado? Nuestros pacientes que necesitan bolsas de colostomía las necesitan. ¿Dónde están esas bolsas? Pero aquí sacan a la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que es la encargada de ver la calidad de medicamentos, calidad de insumos médicos. Ojo, hay que tener cuidado con esto también, porque entonces Chinchi Telepate me va a venir a ofrecer bolsitas de colostomía que me van a romper a los 5 minutos de haberse colocado. Me van a dar dando jeringas que las agujas se rompen y van a quedar incrustadas en la piel de la gente. O sea, todas estas cosas son necesarias e importantes que como población sepamos y que estemos encima de que la buena calidad del medicamento y la buena calidad del insumo médico realmente se pueda reflejar. Vemos también nosotros, bueno, podemos platicar de lo de la residencia y de la exención de pedir la homologación de los títulos a los médicos residentes o a los médicos que vengan del extranjero. O sea, mira, este es algo delicado. ¿Por qué? ¿Cómo vas a querer? Me va a venir diciendo alguien que es neurocirujano, ortopeda, pediatra y psiquiatra. Y como el título, pues el papel aguanta con lo que sea. Y como aquí lo único que estamos diciendo es que si allá dice que él es todo eso, o sea, en el país de origen de donde viene, dice que es todo eso, pues bienvenido, venga aquí a ejercer en mi pueblo salvadoreño. O sea, cuando todos los países, Estados Unidos, Canadá, en Europa, Francia, Alemania, todos homologan, por más eminencia que la persona sea, todos homologan sus títulos y tienen que entregar un tiempo a la gente. ¿Cómo se va a empapar de la idiosincrasia del Salvador? ¿Cómo se van a empapar de nuestra cultura, de nuestra epidemiología? Es a través de ese año. Antes eran 2 años, fíjate. Tenían que ser un año de internado rotatorio y tenían que ser un año de social. Ninguno pasaba el año del internado rotatorio, déjame decirte. Ninguno de los extranjeros lo pasaba. Por eso lo acortaron a solo un año, que era el año social. Ahora, pero ni siquiera el año social van a dar ahora.
sino que de un solo van a poder entrar. Eso precariza el trabajo en los médicos generales salvadoreños y los va a desplazar. Y eso es lo que nosotros estamos en contra completamente. Primero, darle prioridad a nuestra mano de obra calificada, nuestros médicos salvadoreños. Entonces, con esto podemos confirmar o tener un acercamiento de que se le va a dar un mayor privilegio a los médicos extranjeros que a los nacionales. Eso tras la pausa comercial. Y es que así como cerrábamos el bloque anterior, es necesario confirmar si la ley de la Red Nacional de Hospitales va a beneficiar más a los médicos extranjeros que a los médicos nacionales, como se ha estado hablando en toda la semana. Por favor, doctor Aguirre. Sí, el artículo 30 de la ley habla de las exenciones de homologación de los médicos especialistas o subespecialistas o de los médicos generales que vengan del extranjero. Ahora, esto es preocupante porque cualquier persona, como lo menciono, se va a decir que es el One Plus Ultra y que es el neurocirujano, psiquiatra, ortopeda y cirujano vascular periférico que viene preparado de la Universidad Manguito de Venezuela. Entonces, todas estas son las situaciones que nos preocupan como médicos. Si a nosotros nos exigen una calidad mayor del 100%, ¿por qué no le tenemos que exigir a los extranjeros que también traigan esa calidad? O solo por ser extranjero automáticamente. Que solo por ser extranjero, o sea, solo por querer ver hacer una política bien, que de verdad los extranjeros quieran venir. O sea, esto ya lo vimos desde hace 2 años. Se les ofrecieron a los científicos venir, no vimos ningún científico venir. Se les ofrecieron a los médicos extranjeros venir, tampoco hemos visto extranjeros venir. O sea, sabemos que hay extranjeros que han venido, claro, vinieron para la pandemia y están trabajando en el Hospital El Salvador. Pero aparte de ellos no sabemos de más. Estamos a la expectativa si pues realmente viene el contingente de esos 10,000 médicos que nosotros necesitamos para sacar adelante nuestro país. O sea, ya los tengo aquí. Aquí tengo a mis médicos generales. O sea, ¿por qué no los motivo a ellos? ¿Por qué no les doy las plazas a ellos? Pero tenemos el montón de médicos generales trabajando en farmacias, trabajando con ONGs, trabajando en otros lados y no los tenemos trabajando en nuestra red de salud nacional. Entonces, todas esas cosas son detalles importantes que nosotros tenemos que recalcar. Ahora, no estamos en contra que vengan los compañeros, pero es que esas homologaciones son en todo. Yo me quiero ir para Estados Unidos, tengo que pasar casi que 2 años homologando mi título. Si me quiero ir aquí nomasito, a Honduras o a Nicaragua, o me quiero ir a Costa Rica, yo tengo que homologar mi título. Y por más cheros que tenga en la administración o lo que sea, yo tengo que homologarlo, porque así son las leyes. Así le garantizamos al pueblo salvadoreño que realmente un especialista lo está atendiendo, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Y imagínate cómo está siendo de dispar, porque al extranjero yo le estoy ofreciendo lo que sea, los mejores salarios, le estoy ofreciendo a vivienda, transporte, le voy a ofrecer todo, pero a mis médicos salvadoreños, primero, les quito el derecho a que ejerzan de forma privada. Hombre, si no para eso nos preparamos en una profesión. O sea, yo por eso le he dicho, primera vez que escucho en una ley la exclusividad que debe de existir con una sola entidad. A ningún ingeniero, arquitecto, abogado, yo a nadie he visto con exclusividad en ese sentido. Claro, nos han comentado de gerentes, como por ejemplo el gerente, yo conocí al gerente Enel Green Power, que por $25,000 al mes, él tenía exclusividad de trabajar con la empresa, ¿me entiendes? $30,000 al mes, pues eso son otras cosas, pues. Pero a nuestra población, a nuestros médicos, que por $1,500 le están diciendo que va a trabajar. ¿Por qué están haciendo eso? Porque en el momento que falte una persona, un médico más, lo que van a hacer es llamarle: hey, mira, doctor Aguirre, venite a cubrir, por favor, que tu compañero, el doctor Pérez, no va a venir. Mira, pero yo voy saliendo de mi turno. No, pues sí, pero no ha venido el doctor y yo te tengo contratado 24/7. Así que venite, porque eso estás trabajando exclusivamente para mí. No me importa que estés desvelado, no me importa. Todo esas se llaman garantías constitucionales y justicia laboral. Son derechos laborales ganados. Nos comentaban unos compañeros que les han ofrecido los salarios abajo de $2,000. A nadie le han ofrecido salarios de $4,500, pero ya vamos a platicar de eso. Les han ofrecido salarios abajo de los $2,000, pero le han dicho que con 60 horas laborales a la semana.
Nuestro código de trabajo habla hasta 48 horas en el sector privado, 48 horas laborales en el sector privado. Arriba de las 48 horas, eso se llaman horas extra, que tienen que ser pagados tal cual lo establece el Código de Trabajo. Eso es algo que no se inventa el doctor Aguirre. Eso ya establecido en nuestras leyes. El Código de Trabajo lo establece. Eso de la exclusividad, el mismo Código de Trabajo y los convenios internacionales también hablan que eso no puede ser posible, porque yo voy a estar contratado 8 horas. Si no, recordemos a los mártires de Chicago, y no el 1 de mayo los estuvimos celebrando. ¿Por qué? Porque eran 12, 16 horas de jornada laboral diaria. A eso se renunció porque se evidenció que eso no mejora la productividad, eso lo empeora. Son 8 horas mínimo. Hay otros países europeos que hoy están probando 6 horas laborales. O sea, no podemos decir que entre más trabaja una persona, mejor rinde o vamos a tener mejor rendimiento. Y mucho menos en el área de la salud, que un médico desvelado ya está demostrado en estudios científicos que rinde menos, se concentra menos. Hay más errores médicos cuando la persona está desvelada. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta. Y ojo, hay algo que quiero recalcarle aquí, que la población lo sepa. ¿Qué es lo que hemos estado viniendo hablando todo este tiempo? Que no se puede ganar un gastroenterólogo $3,000, hemos dicho nosotros. Hoy ofrecen $4,500. ¿Qué es lo que quiero decir, Fernando? Entonces sí hay dinero para poder darle a nuestros gastroenterólogos en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud, salarios competitivos, por lo menos a nivel centroamericano, sí, claro. Pues. Entonces sí hay dinero. Ahora, sí hay dinero, pero ¿por qué entonces no se los ofrecemos desde ya a nuestros especialistas y subespecialistas para que no sigan yéndose? ¿Por qué no se los ofrecemos ya? Elevémosles los salarios. Y yo les he dicho acá, un neurocirujano que se ha preparado 15 años para poder hacer neurocirugía, gana $1,850 por 8 horas laborales al día. Por 8 horas laborales, 2 cirugías al menos puede sacar en esas 8 horas laborales, una cirugía. Entonces, si tenemos dinero en este momento ofertando $4,000, $4,500 a los especialistas, a los mega especialistas que van a venir, ¿por qué no se lo podemos dar a nuestros médicos ya en este momento? Ahora, doctor, otra situación es que con todo esto que se está comentando puede ser tedioso y muy delicado para aquellos profesionales que se siguen preparando para acceder a una especialidad o a una subespecialidad. Ahora, mucho se ha comentado en la semana. Mire, pero con todo esto que se está viviendo, a mí como profesional, pues no me beneficia. Si ese es el caso, ¿puedo salirme del sistema de salud? O como tal, como están diciendo por ahí, está totalmente amarrado a permanecer ahí. Por favor. Sí, es que mira, los residentes que están en formación, y eso todavía no ocurría cuando yo me formé en el 2009, es que después de la beca, porque, bueno, aquí hay que aclarar una cosa, es más llamada beca, porque los compañeros no es que solo estén estudiando, los compañeros trabajan, los compañeros tienen una hora de marcación, los compañeros siguen las reglas y las normas establecidas por la institución, tienen una hora de salida los compañeros, tienen una responsabilidad dentro y pueden ser juzgados por esa falta a la responsabilidad dentro de la institución. ¿Qué es lo que quiero decir? Que mis compañeros son trabajadores permanentes. El problema es que se les ha dado el sobrenombre de becarios por el hecho de que no querer cubrir toda la responsabilidad laboral que establece nuestro Código de Trabajo. Pero realmente nuestros compañeros residentes son trabajadores de la institución. Como trabajadores como tal tienen derechos y también tienen deberes que cumplir. Entonces ese es el punto al que vamos, los quieren manejar como becarios y por eso es que después de haberles pagado esos 3 años de especialidad o 4 años de especialidad quedan sujetos a dar el mismo tiempo en contribución a que la institución estuvo pagándoles. Nosotros, está bien, la institución necesita y realmente los compañeros, qué bueno que después de salir de su residencia pues tienen trabajo. Pero el problema es que acá amplía ese tiempo. Si diste 3 años de especialidad, te lo amplía 5 de una sola vez. Si solamente fue 1 año que te fuiste a subespecializar fuera del país y te lo pagó la Red Nacional de Hospitales, vas a tener que dar 5 años. Entonces, no es equitativo, no es año por año que se está pagando, sino se está elevando la cantidad del tiempo que tiene que estar sujeto a eso.
O sea, al final esto entendemos, es un mecanismo de cómo poder tener realmente la cantidad de especialistas por un poco más de tiempo. Pero ¿por qué sucede la fuga, Fernando? Si ya lo hemos dicho, cuestiones del ambiente laboral. Si yo tengo un jefe ignorante y ese jefe es el que me está exigiendo que yo haga un trabajo que ni siquiera él sabe cómo se hace, entonces ese es el problema que hemos visto nosotros. Médicos internistas o médicos de familia dándole orden a un urólogo, dándole orden a un ginecólogo, dándole orden a un cardiólogo. ¿Qué sabe un médico internista o qué sabe un médico general? Vaya, imagínate, de un cateterismo cardíaco, de una cirugía urológica. ¿Qué sabe? No ha estado nunca en ese procedimiento. Ah, no, pero le está diciendo al doctor, doctor, yo le doy 45 minutos para esa cirugía. Y en 45 minutos lo necesito aquí que está dando consulta. Ilógico completamente. Está jugando con la vida. Correcto. Entonces, no, la salud no es una maquila, no son 200 camisas que tengo que sacar en una hora. Es atención de calidad que le debo de dar a mi paciente. Ya lo he dicho, con 15 minutos esperemos que esta nueva red de hospitales incremente la cantidad de tiempo. Porque bonito se oye que especialistas, que red, que todo esto, y la calidad de tiempo. Nos van a dar media hora para que podamos atender a nuestros pacientes. Vamos a tener 45 minutos para podernos extender si la persona todavía sí lo necesita. O sea, realmente nuestro jefe y nuestro sentido va a ser la persona humana o va a continuar siendo números. Ah, yo en este hospital he visto 1 millón de pacientes en un mes. O va a ser realmente la calidad de atención que se merece el paciente. Esas son las cosas que como población nos preguntan a nosotros. Si es que la población a diario, todos los pacientes nos preguntan, mire doctor, ¿y qué va a pasar? Mire doctor, ¿y qué va a suceder? Yo veo que cambios han ocurrido, pero cambios para empeorar, no para mejorar. Eso es lo que la gente nos dice. Las redes sociales no lo dejan mentir. Entonces, ese es el punto. Y al final, diálogo perdido. Y al final, tomando decisiones que no vienen a beneficiar a la población, vienen a coartarle su derecho a una atención de calidad y a tener insumos médicos de calidad. Bueno, con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa. Ya regresamos aquí en Criterios. ¿Qué pasa si usted como médico inicialmente quería tener su propia clínica? ¿Sí? Quería trabajar también de manera privada. Muchos médicos lo hacen, muchos médicos lo realizan y no es que sea un delito tal cual. Pero ahora lo que se ha mencionado es que los médicos, al menos los residentes, no pueden estar pensando en tener una clínica privada. Doctor, ampliemos. Sí, así es. El artículo 30, que es lo que 35 habla al respecto de todo eso, que se le prohíbe a todos los médicos y a los profesionales en la salud, porque recordemos que no solamente van a estar médicos, ahí van a haber enfermeras, licenciados en fisioterapia, licenciados en química y farmacia. Todos ellos no van a poder tener lugar de trabajar de forma privada en otros lugares, en su tiempo libre, pues obviamente, que es lo que sucede muchas veces con enfermeras o con licenciados en fisioterapia. Los licenciados en fisioterapia, ellos dan terapia dentro de la institución, al salir de sus horas laborales, ellos van a sus clínicas privadas o van a otros lugares a dar terapia física, pero entonces les queda prohibido eso. Queda prohibido la atención médica también en consultorios privados. Entonces muchos médicos colocan catéteres de vena central, sondas transuretrales, hacen procedimientos clínicos que hoy, si pertenece a la red nacional de hospitales, le queda prohibido. Y todavía un elemento más, Fernando, que es muy peligroso, que queremos que ellos nos los aclaren. El artículo 97 obliga, dice, toda entidad pública o privada está obligada a prestar servicio con prioridad, con celeridad a la red nacional cuando ella lo requiera. Aquí el peligro, o sea, aquí le está diciendo clínicas privadas, hospitales privados, hospitales médicos que solamente trabajan en el área privada, pueden ser obligados a trabajar en la red nacional de hospitales si así lo requiere, si así le llega una carta y doctor Aguirre ya no quiere saber nada del ambiente público, ¿verdad? Yo me voy completamente a lo privado. Allá me puede llegar la carta de la red nacional de hospitales que requiere de mi colaboración en el hospital fulano de tal hora a tal hora.
Así que queremos, por favor, con prioridad y celeridad, que usted responda a esto. ¿Y al menos le van a pagar eso, doctor? So pena de que me quiten la licencia para poder ejercer. So pena que me clausuren la clínica si yo la tengo, o mi hospital si no quiero yo colaborar con la Red Nacional de Hospitales. Todas esas son, correcto, todas esas son las dudas que surgen por ese artículo. El artículo es claro, habla que estamos en la obligación de atender en el momento que así lo requieran, entidades públicas y privadas. Entonces aquellos colegas, y ojo colegas, y por eso es lo importante de venir a las redes y de leer la ley. El artículo 97 habla expresamente de la obligación que tiene, aunque seas privado, de darle respuesta rápida y una respuesta efectiva y oportuna a la solicitud que te hagan de parte de la Red Nacional de Hospitales. Esto es atentatorio completamente con todos los derechos constitucionales de libertad que se tiene. Pues yo puedo decir sí o no, ¿me entiendes? Claro, cuando hay una calamidad nacional, un terremoto o un desastre natural, pues obviamente ahí no hay nada que discutir, ahí está. Pero cuando no lo existe, ¿o acaso me van a declarar entonces emergencia nacional en este momento por la cuestión de salud? Entonces sí tenemos razón nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos discutiendo esto, Fernando? Entonces sí, estos 3 años atrás, 4 años atrás que hemos estado discutiendo nuestro sistema de salud, entonces nos están dando la razón. Hay una crisis en el sistema de salud, hay una crisis que tenemos que controlar. Pero no es privatizando los servicios, no es entregándoselos a terceros, es fortaleciendo la capacidad institucional pública, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, Fosalud, Bienestar Magisterial, es fortaleciendo lo que ya tenemos y ampliando lo que lo vamos a lograr hacer. Pero si nosotros se lo entregamos a terceros, lo primero que pregunta el tercero, ¿qué es, Fernando? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me va a pagar por administrarle esto? ¿Cuánto me va a pagar porque tenga la cantidad de médicos para que le pueda sacar ese trabajo? Y entonces la salud se vuelve una mercancía o se vuelve un privilegio de muy pocos y no el derecho fundamental que lo establece la Constitución de la República en el artículo 2, en el artículo 3, que es obligación del Estado darnos salud y que es obligación del Estado estar pendiente de todas aquellas cuestiones relacionadas a la salud. Pero realmente nosotros como gremio médico, como siempre, estamos a la expectativa. De nosotros nos pueden decir, estamos pendientes para trabajar conjuntos. Nosotros seguimos trabajando por la población, ya sea en el lugar público o en el privado. Si es que en el privado hay mucha gente que a veces no tiene y que nos dice, mire doctor, le puedo pagar la mitad y le doy la mitad dentro de 15 días o le doy la mitad dentro de una semana, le hago el depósito. Porque la gente no tiene, o sea, estamos realmente ante una crisis económica en nuestra población. Muchos médicos que han tenido que bajar un poco sus aranceles también, de cobro, de consulta en lo privado, por lo mismo, para que la población tenga también un acceso oportuno. Y nosotros lo vemos siempre, a diario. Muchos pacientes que ya llegan con sus estudios hechos, los diagnósticos de cánceres que se los hicieron de forma privada, ya llegan a tratarse a la institución, porque estar pagando $3,000 por semana, por 16 semanas, que es lo que muchas veces dura una quimioterapia, nadie lo aguanta. Pero como lo he dicho yo, ni siquiera los políticos lo aguantan, porque ahí se llegan a poner las quimioterapias al Seguro Social. Ahí llegan a hacerse las cirugías de corazón abierto, los diputados o los políticos de alto renombre en nuestro país. O sea, ni siquiera ellos aguantan esos $50,000, pues. Entonces, ni mucho menos nuestra población, y mucho menos mi población en extrema pobreza y en pobreza. A ellos son a los que nos debemos, a ellos es a lo que se debe el gobierno. Entonces, realmente tenemos que ponernos de acuerdo. Que no es la forma obligar a alguien a que haga las cosas, y esto nos lo enseñan desde casa, que dice que la comida ni obligada, o sea, ni obligada la comida cae bien. Entonces, ¿por qué vamos a obligar a alguien a hacer algo? Tenemos que hacerlo en consenso, de común acuerdo. Creemos nosotros que es la mejor manera. Y esta ley, lastimosamente ya aprobada, que tiene muchos vacíos todavía que poder solucionar y muchas cosas que poder rectificar, creemos que es importante, y en este momento no sé si ya el presidente la sancionó o la vetó, no sabemos qué ha pasado, pero creemos que es momento para poder corregir esas partes que dejan muchas más dudas que respuestas y todavía dejan más tambaleante a nuestro sistema de salud que realmente fortalecido. Pero eso no va a incurrir en que en su momento haya una disminución significativa del personal de salud en su momento, aunque le diga, mire, pero usted tiene que estar amarrado 5 años, no importa, me voy del país, pero yo aquí ya no trabajo. No podemos ver eso en su momento.
Lo vamos a ver en el momento en que empiecen a obligar a entidades privadas a dar atención. Entonces, es que por eso, pero imagínense, o sea, vaya, imagínense la señora que tiene la tienda en su casa, pues, que vende con su canasto en una esquina y que de pronto, ¿verdad?, llega el gobierno a decirle, mire, véndame todo eso que tiene y se lo voy a pagar tal vez, o le voy a dar la mitad nada más. Obligarlo, pues, a vender, a dar su mano de obra, no lo sabemos cómo va a ser. Que van a haber manuales, van a haber normas, pero la ley es bien clara. Cuando habla de va a haber remuneración, dice va a existir una remuneración tal cual ley. Pero en ese artículo no habla de ninguna remuneración. Entonces, por lo tanto, creemos nosotros que es importante aclarar todos estos puntos indispensables para la población. La población es la que tiene muchas más dudas del sistema de salud, que conocen la ley, probablemente no la han escuchado, pero hoy que vean en la televisión, vean en las redes, vean en todos esos lugares donde se meten, pues realmente les va a ir generando mucho más duda. La gente que sí ya conoce de que ha ocurrido un cambio, esos son los que nos están preguntando. Ayer, por ejemplo, vi alrededor de 15 pacientes. La mayoría de ellos nos preguntaban, mire doctor, ¿y qué va a pasar? Pero sí, siempre sigue el seguro trabajando normal, nos decían. No, claro, el Seguro Social sigue trabajando normal. Cualquier cosa los vamos a mantener informados. O sea, la gente está pendiente, pues si es su salud, pues no tienen ahorita mentira, no tienen para pagar $55 por un medicamento en lo privado. O sea, los antihipertensivos andan entre 30, 55, $60. Eso sale del bolsillo cuando no hay en la institución. Entonces es responsabilidad de la institución mantener siempre el listado oficial de medicamentos al 100%. Doctor, esta es una pregunta que también la misma clase trabajadora se está realizando. Si al final todos los hospitales están dentro de la misma red nacional, ¿tiene sentido seguir pagando el seguro social? ¿Que le sigan descontando? ¿Va a haber alguna diferencia con los que no? Por el momento continúa el descuento del Seguro Social. En su momento, si también la Red Nacional de Hospitales empieza a absorber los hospitales del Seguro Social, pues en ese momento tenemos que hacer la pregunta, bueno, si nos habían dicho que no va a haber fusión, ¿por qué están fusionando? Porque ya cuando una entidad superior al Ministerio de Salud va a empezar a absorber hospitales y absorbe los hospitales también del Seguro Social, pues entonces estamos ante una fusión del sistema. Allá no podemos decir que no, ¿verdad? Porque es una entidad gubernamental absorbiendo la función de los demás hospitales. Por eso tenemos que estar pendientes. Vamos a estarles informando a la población, a los trabajadores, decirles por este momento, no hay que tener pánico en este momento, pero sí estar alerta por defensa de nuestros derechos laborales. Y ese es el problema. Ahora, el punto, vaya, imagínate, no hemos terminado una negociación de contrato colectivo en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque nos habían dicho que no hay pisto. Bueno, pero como no hay dinero, imagínate, yo le voy a pagar $4,500 a 1,000 médicos. ¿Cuánto es eso al mes? 4,5 millones. ¿Cómo es que tengo $4,500,000 para pagarle a 1,000 médicos en esta nueva red nacional de hospitales y no tengo $12 millones para poder negociar un contrato colectivo? Entonces, ¿cómo es que si tengo 4 mensuales? O sea, quiere decir que al año eso se va a hacer 45, $60 millones solo en pago de profesionales. Entonces, si yo voy a tener $60 millones para pagarle a solo médicos, como no tengo 12 millones en el año para poder negociar un contrato colectivo, que estamos hablando de un incremento salarial entre $50 y $60, que no ha ocurrido desde hace 3 años. El Seguro Social no ha tenido incrementos salariales desde hace 3 años, pero sí hemos tenido incremento en la carga laboral, más cantidad de pacientes, los pacientes más delicados todavía. Más trabajo por menos dinero. Y no es que por menos dinero, al final es por la misma cantidad de dinero, pero la mayor cantidad de pacientes. No, pues sí, pero ya después, o sea, le están pidiendo más esfuerzo, así es. No le están aumentando ni un centavo, y es decir, le están pagando lo mismo por más trabajo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo que si hay para poder pagar $60 millones al año a los profesionales de salud que vengan del extranjero y no hay para negociar un contrato colectivo? Bueno, así nos vamos a la última pausa comercial. Ya regresamos aquí en Criterios.
A fin de cuentas, para el gremio médico, esta nueva ley de la Red Nacional de Hospitales no está siendo tan beneficiosa como se quiere hacer ver, o al menos la manera bajo la que se está analizando. En fin, ¿habrá algún pronunciamiento general? Muchos hablan del retorno de las marchas blancas de allá a principios de los 2000. ¿Será que habrá un pronunciamiento o simplemente hay que analizar cómo transcurre la aplicación de la ley para saber si se toma alguna decisión? Sí, definitivamente estamos siempre hablando de diálogo, esa es la palabra clave todavía, pero todo va a depender de lo que la población nos exija. Recordemos que las marchas blancas eran conformadas en un 90% por población. La población es la que espontáneamente llegaba a las marchas y generó esas marchas de 15,000, 20,000 personas en las calles. Entonces, si la población así nos lo exige, pues esa es la ruta que vamos a tomar. Pero en este momento nosotros le decimos a las autoridades, antes de que ese desastre venga, mejor pongámonos de acuerdo. Creemos que hay cosas en la ley muy buenas que podemos rescatar, como quitarle la burocracia a las compras. Pero vaya, imagínate ahorita, ¿qué es lo que ha retrasado la entrega de medicamentos? Vaya, en el Seguro Social. ¿Qué es la respuesta en el 90% de las situaciones? Que las empresas han quedado mal. Cuando vamos a la ley, en las compras y las adquisiciones, ¿sabes cuánto es la multa? ¿Cuánto? El 1% del total de entrega, del total del dinero que le han entregado. Imagínate que a una farmacéutica le han entregado inicialmente 3 millones. El contrato es por 16 millones, pero para que ella inicie el trámite son 3 millones lo que le entregan. Se llega el día de que entregue el medicamento y no le entrega. Solo es el 1% de esos 3 millones que le hemos entregado. Sí, $30,000. $30,000. Esa es la multa. Para cualquier farmacéutica que tienen contratos de $65 millones, $30,000 es una risa, o sea, no es nada, no es nada. Claro, nosotros hemos hablado del 30% de la ganancia directa que tienen de eso. Vamos a ver si ahí realmente no cumplen. Pero no se le da diente y garra a la ley. O sea, va a continuar el mismo problema de desabastecimiento. ¿Por qué? Porque a las mismas empresas farmacéuticas les vamos a seguir comprando porque son las únicas que ofertan. Entonces, en cambio, si en la ley hubiera ocurrido algo de la compra directa a la farmacéutica para que no hayan intermediarios, otra cosa sería. Pero entonces no vamos a un análisis más profundo, realmente que venga a beneficiar a la población salvadoreña, si no nos quedamos en aquel fuegos artificiales, ¿verdad? En aquella reventazón de cohetes y que al final pues realmente no generan más que humo. Y no queremos ya nosotros eso, sino nuestro sistema de salud, como lo ha dicho bien el Colegio Médico, está enfermo, está en crisis en este momento, tenemos que rescatarlo, pero tenemos que invertir ya, tenemos que hacerlo ya, y no generando otra burocracia, no generando otra entidad que lo único que viene a hacer es a retrasar más la atención a nuestra población. Doctor Aguirre, con esto hemos llegado al final de Criterios. No nos vamos a agradecerle por habernos traído ese análisis de cómo se está viviendo la aplicación o cómo se verá la aplicación de la ley de la Red Nacional de Hospitales y si esto en efecto es un beneficio para la población o es un perjuicio para los profesionales de la salud como tal, y que esto pues no necesariamente detona en una situación de mejora de la calidad. Así que esperamos que de alguna forma haya un diálogo para que muchas de estas situaciones se sigan aclarando. Muchas gracias. Invitamos a todos los compañeros, a los médicos, afiliados y no afiliados al CIMETRIS y médicos en general, a un foro el sábado 30 de agosto. Va a ser en el Colegio Médico a partir de las 3 de la tarde para que se lleguen a informar mejor de la ley y cómo puede ser nuestra actitud y nuestra respuesta ante esta situación. Gracias. Importantísimo, y ahí queda la invitación. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.